Muy buenas tardes, señoras y señores, estimado docente. Mi nombre es Lenín Rojas, estudiante del quinto semestre paralelo C de la especialidad de Derecho. Dentro de esta explicación vamos a tratar sobre el contrato de sociedades, sobre la renta vitalicia y los contratos del juego y las apuestas. Dentro de estas características del contrato de sociedad, en la sociedad ecuatoriana, al igual que en el resto de sociedades en el mundo, las relaciones comerciales, financieras y sociales, tanto formales e informales, han originado una serie de instrumentos formales mediante los cuales se establecen determinadas obligaciones jurídicas entre las partes. En este orden podemos mencionar a los contratos. El diccionario español jurídico lo define como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En este sentido, podemos decir también, de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1554, este lo determina que el contrato es una convención o es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o hacer alguna cosa. De estas dos conceptualizaciones jurídicas podemos determinar que un contrato es un documento jurídico formal mediante el cual dos o más personas naturales o jurídicas se obligan entre sí al cumplimiento o no de determinadas actividades, sujetándose a los jueces competentes en caso del incumplimiento de partes. En ese sentido, un contrato de sociedades es un instrumento jurídico mediante el cual un sujeto con personería jurídica constituyen un compromiso o se obligan mediante este instrumento formal. En este sentido, el diccionario español jurídico define a este instrumento legal como el acto por el cual se constituye y organiza una sociedad mediante la reunión de socios fundadores y la sucesiva adhesión de otras personas que se incorporen periódicamente. Por lo antes mencionado, se puede precisar que el contrato de sociedades es un instrumento jurídico mediante el cual una agrupación de sujetos con personería jurídica convienen en cumplir determinadas actividades mancomunadas, sujetándose a estatutos establecidos y aprobados en el contrato de sociedades. Para este fin se debe determinar los tipos de contratos de acuerdo a los objetivos que estos persiguen. Dentro de estos podemos mencionar a la sociedad en nombre colectivo, constituida a partir de dos socios. Se distingue porque la responsabilidad de cada socio es limitada, solidaria y subsidiaria de todos los socios. La razón social se forma con uno, varios o todos los nombres de los socios y compañía. En cuanto a la sociedad de comandita simple, constituida a partir de dos o más socios, comanditarios corresponden el valor de sus aportes y están excluidos de la administración, o comanditados responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Forman una persona moral cuyo fin es generar ganancias. La razón social se forma con el nombre de uno, varios o de todos los socios comanditarios. En cuanto a la sociedad en comandita por acciones, formada a varios socios comanditarios, sociedad de responsabilidad limitada, similar a la sociedad de nombre colectivo, formada con un mínimo de dos comanditarios. En cuanto a la sociedad anónima, todos los socios limitan su responsabilidad al importe de acciones. Esto significa que los acreedores pueden cobrarse por el patrimonio representado de estas acciones, manteniendo los socios su patrimonio personal a salvo. La razón social se forma con cualquier nombre, agregándole la terminación SA, que es el acrónimo de sociedad anónima. En cuanto a las empresas unipersonales o de responsabilidad limitada, un solo socio o accionista forma una sociedad con una responsabilidad patrimonial limitada. En cuanto a la asociación civil, varias personas con un objetivo común se reúnen para lograr metas sin ánimo de lucro, que son sin fines de lucro. En cuanto a la sociedad civil,
con fines económicos, pero no comerciales. Por lo general se busca el beneficio para terceros. La estructura del contrato de sociedades. Es menester, es importante determinar cómo está constituido, cómo está estructurado un contrato de sociedades. Los estatutos, en este sentido, los estatutos serán el reglamento de funcionamiento de la sociedad, debiendo contener las siguientes características. En primera instancia, el objeto social. El objeto social es el por qué y para qué se está creando ese plan comercial. La denominación o razón social es el nombre de la sociedad, el nombre de la empresa, el nombre de la compañía. Duración de la sociedad, el tiempo de operaciones de la misma. El importe del capital no es otra cosa que la división de las asociaciones, y su costo sirve para estimar cuánto vale el aporte de los socios, los cuales pueden ser en dinero, en bienes o en fuerza de trabajo. A mayor aporte, mayor peso de las decisiones de la sociedad, de la persona que tenga más acciones. Otra de las características es el domicilio, donde estará ubicada la sede de la sociedad. La administración se lleva a cabo por el órgano de administración, el cual se forma por varios miembros escogidos por la junta directiva para llevar a cabo la gestión y representación de la sociedad. La distribución de utilidades o pérdidas es esencial para estimar la rentabilidad de la institución en formación. Tenemos a continuación, y por último, la formalidad. El contrato se debe realizar ante un notario público. En caso de que el contrato constituya una sociedad mercantil, su trámite estará orientado a inscribir en el registro mercantil el contrato que determina el inicio de la existencia legal de una compañía o sociedad domiciliada en el Ecuador. Por lo mencionado, a continuación vamos a ver la estructura, cómo está constituido un, eh, un contrato de sociedades. Vamos a ver cómo está determinado. En pantalla ustedes pueden ver una minuta de constitución anónima, donde tenemos en primera instancia dirigido al señor notario. En el registro de la escritura pública, a su cargo sírvase incorporar una más de constitución simultáneas de la compañía anónima contenida dentro de las siguientes cláusulas, tal como se les ha ido explicando. La primera es los comparecientes. Aquí van a estar determinados nombres, apellidos de todas las personas que están conformando la compañía, la ocupación, la edad, números de cédula y todas las generalidades y formalidades personales de cada uno de los socios. Tenemos en segunda instancia, tenemos la declaración de voluntad. La declaración de voluntad es el ánimo de la disposición de cada uno de los socios o los futuros socios para proceder a la creación de la entidad de la empresa. La tercera constituye el régimen normativo. En el régimen normativo son los fundadores expresan que la compañía anónima que se constituye regirá por la ley de compañías y por las demás leyes de la República del Ecuador. Cuarta, estatutos de la compañía. Los estatutos de la compañía prácticamente son todos los aspectos jurídicos legales mediante los cuales los socios prácticamente saben qué es lo que la ley les permite hacer y qué también les prohíbe dentro de la sociedad. Y están constituidos o van a estar estructurados por títulos. En este caso iniciamos por el título 1, que es el nombre, plazo, objetivo social y domicilio. Como ya lo estamos expresando, el nombre de la empresa, el nombre de la compañía, el plazo, el tiempo de vigencia, el objetivo social por el cual se va a crear y el domicilio, donde va a estar la sede o el funcionamiento ubicado, que sigue en la ciudad de Riobamba, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, independientemente donde se le vaya a establecer a la compañía en primera instancia. El artículo de esta parte vamos desglosando. El artículo primero es el nombre de la compañía, todas las características y generalidades. En el artículo tercero, el objetivo social. El artículo cuarto, nacionalidad y domicilio. Nacionalidad ecuatoriana, domiciliado que sigue en el distrito metropolitano de Quito. El título 2, el capital y las acciones. Prácticamente aquí entran lo que es el capital social, con cuánto están aportando cada uno de los socios para la formación de esta compañía, para el capital que en un inicio va a tener para su funcionamiento. El artículo sexto, el aumento de capital.
Vamos a ver, de acuerdo a las inversiones, de acuerdo a la actividad comercial que ellos van a realizar, qué márgenes de utilidad ellos van a tener. El artículo séptimo, la responsabilidad civil o penal que vayan a tener de acuerdo a las acciones que vayan a desarrollar. El artículo octavo, el libro de acciones. La compañía lleva un libro de acciones y accionistas en el que se registran las transferencias de las acciones, la constitución de los derechos reales y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones, sobre las aportaciones de cada uno de los socios. En el título tercero tenemos el ejercicio económico, balance, distribución y utilidades y reservas. Tenemos el artículo noveno, ejercicio económico, todas las actividades económicas, obviamente todos los libros contables, la contabilidad en sí que se vaya a tratar, a manejar de la actividad comercial que vayan a desarrollar. El artículo décimo, utilidades y reservas, las utilidades que van a tener tanto los socios, también como el personal que estén trabajando a sus expensas y también los fondos de reserva, una reserva económica en caso de que algún imprevisto ocurra dentro de la organización. El título quinto, el gobierno y administración. Artículo décimo primero, gobierno y administración. La compañía estará gobernada por la Junta General y Accionistas y su administración corresponde al presidente ejecutivo y al gerente. Ellos son las máximas autoridades dentro de la asociación y quienes estarán encargados de las acciones pertinentes, la toma de decisiones de todas las actividades que se vayan a desarrollar. El artículo 12º de la Junta General de Accionistas. En ese sentido, la Junta General de Accionistas está formada por los accionistas legalmente convocados, reunidos y en el organismo supremo de la compañía. Los accionistas podrán hacerse representar por la Junta General por otro accionista o por personas extrañas a la compañía mediante carta de poder dirigida al gerente de la compañía. El artículo 13º, las convocatorias que se vayan a hacer para todas las reuniones, la convocatoria en especial para la Junta General la efectuará el gerente de la compañía, la misma que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio, en este caso, de la compañía. Artículo 14, clases de juntas. Aquí tenemos la Junta General, serán ordinarias o extraordinarias, los tipos de reuniones que se vayan a desarrollar de acuerdo a la importancia del tema que vayan a tratar. El artículo 15, el quórum general de instalación. La Junta General se instalará en primera convocatoria con la concurrencia por lo menos del 50% del capital pagado. Eso quiere decir con la mitad, por lo general, con la mitad más uno de los socios que se encuentren activos dentro de la compañía. El artículo 16, el quórum especial de instalación. Siempre que la ley no establezca un quórum mayor, la Junta General se instalará en primera convocatoria para deliberar sobre el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada de la compañía y otras características más de carácter fundamental, de carácter importante. El artículo 17, el quórum de decisión, salvo disposición en contraria o en contraposición a la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión, eso quiere decir con la mayoría de los socios. El artículo 18, atribuciones en la Junta General. La Junta General de Accionistas, legalmente convocadas y reunidas, es el órgano supremo de la compañía y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales de la empresa que se encuentra en formación. Artículo 19, Junta Universal. No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que éste presente todo el capital pagado y obviamente los asistentes. Artículo 20, dirección y actas. La Junta General serán dirigidas por el presidente ejecutivo de la compañía, actuará como secretario el gerente, pero en caso de ausencia, falta o impedimento de cualquiera de ellos, ejercerán las funciones de las personas que sean accionistas o no de la compañía y que fueran designados en ese momento por la Junta. Esas son las estructuras en las cuales deben funcionar en cuanto a la dirección de las actas en las reuniones.
Artículo 21, actas expedientes. Las actas se llevan en hojas móviles debidamente foliadas o a número seguido, escritos a máquinas en el anverso y al reverso y autenticados con la firma del secretario y de cada uno, llevando un riguroso orden cronológico dentro de las asambleas. El artículo 22, el presidente ejecutivo de la compañía tendrá un presidente ejecutivo, accionista o no, elegido por la Junta General durante 5 años en el cargo y podrá ser reelegido indefinidamente. El artículo 23, atribuciones del presidente ejecutivo, son deberes y atribuciones del presidente ejecutivo, obviamente presidir las reuniones, eh, eh, suscribir conjuntamente con el gerente o secretario los certificados provisionales o los títulos de acciones, intervenir conjuntamente con el gerente cuando sea el caso, y otras disposiciones más que pueden estar constituidas en este acápite de los estatutos de la compañía. Artículo 24, el gerente. La compañía contará con un gerente, accionista o no, puede ser socio de la empresa o puede ser afuera, puede ser paralelo, puede ser externo, que será nombrado por la Junta General para un periodo de 5 años y podrá ser reelegido indefinidamente. En el artículo 25 son las atribuciones del gerente, que tienen todas las funciones, en el cual la ley le faculta las acciones o las atribuciones que tiene el gerente dentro de la empresa. En el artículo 26 de la representación legal, la o el representante legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, atendrá el gerente y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico de operaciones comerciales y civiles. Son las características fundamentales en el capítulo 5 de la fiscalización, artículo 27 de las comisiones. La Junta General nombrará un comisario principal y un suplente. Durará en el ejercicio de sus funciones 2 años por las facultades y responsabilidades establecidas por la ley de compañías y aquellas que le fije la Junta General de la organización. En el artículo 28, informes de comisaría. El comisario presentará al final del ejercicio económico un informe detallado de la Junta General Ordinaria referente al estado financiero y económico de la sociedad. En cuanto al 29, prórroga de funciones, aunque termine el periodo para el cual fueron elegidos, los presidentes y funcionarios continuarán en sus cargos hasta que la Junta General nombre sus sustitutos, los nombre a las personas que les precederán en funciones. El artículo 6 de la disolución y liquidación. Aquí tenemos el artículo 30 en cuanto a la disolución de la compañía, por cuáles son las razones por las cuales puede disolverse la asociación. El artículo 21 en cuanto a la liquidación, una vez que se ha disuelto, la liquidación a cada uno de los socios. La quinta, la suscripción de integración de capitales, es el aporte de cada uno de los socios, como han ido periódicamente aportando con dinero, con bienes o con actividades para la formación de la empresa. Las disposiciones transitorias. Los contratantes acuerdan autorizar en este caso, la persona natural o jurídica, para que a su nombre solicite al superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento presentado ante el notario de acuerdo a la ciudad donde se presente. Aquí tenemos la matrícula profesional, el foro del abogado y el consejo de la judicatura, mediante el cual tiene que estar sumillado y firmado debidamente. Esto en cuanto es un poco extenso, se le ha detallado a breves rasgos en cuanto a la presentación misma de los estatutos, en cuanto a la minuta de constitución de una sociedad anónima. Aquí pues nosotros hemos podido observar todas las características que debe contener, a breves rasgos, toda la estructura del reglamento interno, en este caso, de la conformación el contrato de sociedades. Pasamos al siguiente tema, que es la renta vitalicia. Al referirnos a renta vitalicia,
podemos determinar a simple vista una obligación entre personas mientras está viva. En ese sentido, el artículo 2169 del Código Civil determina que la renta vitalicia es un contrato aleatorio en el que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de las dos personas o de un tercero. La misma que, a decir del artículo 2170, podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derechos de acreedor o sin él, o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. Cabe enfatizar que una de las características fundamentales al momento de suscribir este tipo de contratos, obviamente, es que la persona, obviamente, se encuentre con vida. Así, el artículo 2117 y determina que no podrá designarse para este objeto persona alguna que no exista al tiempo de la existencia del contrato, es decir, deberá determinarse la existencia de la persona interviniente en el acto. En ese sentido, el artículo 2173 establece que los contratos elegirán libremente la pensión, pudiendo ser esta en dinero, en cosas raíces o muebles, de acuerdo a lo establecido al artículo 2172, la misma que deberá elevarse a escritura pública, perfeccionando por el precio, como lo establece el artículo 2174 del Código Civil ecuatoriano. Además, se debe precisar que la renta vitalicia no se exigirá no se extinguirá, perdón, por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibirse o demandarse por más de 15 años consecutivos, como lo dispone el artículo 2188. Finalmente, el artículo 2183 determina que en la constitución de una renta vitalicia gratuitamente no existirá contrato aleatorio y se sujetará a las reglas de donación y legados. Por lo expuesto, es imperante establecer que el contrato de renta vitalicia es un documento jurídico mediante el cual se obligan dos personas al pago de dinero, cosas, raíces o muebles de acuerdo a lo pactado mientras el beneficiario viva, para lo cual se sujetarán a las formalidades jurídicas que obliguen el cumplimiento del mismo. Por lo expuesto a continuación, igual presentamos, se va a presentar un modelo de contrato vitalicio. En pantalla ustedes van a poder observar. Aquí tenemos un contrato de renta vitalicia, en este caso tiene igual las formalidades en la ciudad en este caso dependiendo de la ciudad donde ustedes vayan a aplicar, la fecha, el mes, el año, reunidos aquí las personas intervinientes con cédula de identidad y las formalidades personales, y a continuación las manifestaciones. Los titulares, en este caso las dos personas que intervienen, en pleno dominio de la siguiente, en este caso puede ser de una propiedad, en este caso tenemos una propiedad urbana situada en alguna ciudad, libre de gravamen, inscrita en el registro de la propiedad, con número, folio. En las partes otorgan el presente contrato de renta vitalicia con sujeción a las siguientes cláusulas. Aquí tenemos las estipulaciones, igual tenemos la primera, transmisión de la propiedad, que es una transmisión momentánea, pues una tradición perentoria, a través del presente contrato, mediante una persona le transmite a otra este bien a cambio de una renta que se lo va a desarrollar de forma vitalicia, eso quiere decir toda la vida. La segunda, la determinación de la renta, que son los valores mediante los cuales se establece o se pacta el presente documento. La cláusula, la tercera dice cláusula de estabilización de renta. La renta convenida será revisada anualmente mediante la aplicación del índice de precios de consumo que se publica en el Instituto Nacional de Estadísticas, organismos que lo sustituyen. Y la cuarta, la duración, la renta será satisfecha hasta la fecha de fallecimiento, en este caso del transmitiente, del dueño de la propiedad.
Tenemos aquí las características fundamentales. La quinta, las condiciones resolutorias explícitas. Las partes acuerdan someterse esta transición a las condiciones resolutorias automática del impago total o parcial de cualquiera de las mensualidades dentro de los 10 días siguientes al requerimiento de la fecha de vencimiento. La sexta dice gastos del contrato, todos los gastos e impuestos ocasionados como consecuencia del otorgante del presente documento y de la escritura pública en que en su momento se formalice será a cuenta del adquiriente. Y la séptima, luego, que es el fuero, las partes se sujetan, cuando hablamos de fuero, las partes se sujetan a los jueces y tribunales de cada una, obviamente competentes de cada uno de los sectores donde se firma este contrato, debidamente igual sumillado, firmado por el acreedor y por el deudor. Es uno de los modelos en cuanto a la renta vitalicia. Continuamos con la última parte, que es los contratos por juegos y apuestas. El contrato de juego y apuestas están considerados dentro de los contratos aleatorios debido a que no existe un pragmatismo en las obligaciones entre los sujetos involucrados, eso quiere decir jugadores, dependiendo directamente de la suerte y del azar. En ese sentido, se debe definir qué es juego y qué es apuesta. En relación al juego, la enciclopedia jurídica lo define como un contrato aleatorio por el que las partes se comprometen recíprocamente a asegurar a la que obtenga el resultado dependiendo de un acontecimiento que puedan ellas mismas provocar, por lo menos parcialmente. De igual forma, conceptualiza a la apuesta como un contrato por el cual las personas que están en desacuerdo sobre un asunto cualquiera convienen en el que el apostador cuya opinión se reconozca que era exacta reciba de la otra una suma de dinero o alguna otra prestación. Dentro de las características de este tipo de contrato, los contratos de juego y apuestas presentan las siguientes consideraciones, como son bilaterales, son gratuitos, son aleatorios, son consensuales y son nominativos. En este sentido, por lo ya señalado en nuestro Código Civil en el artículo 2165, determina que el juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El jugador no puede exigir el pago y no se puede repetir el pago. Si ha pagado el que pierde, obviamente. En este orden, se debe precisar que existe dolo en el que realiza la apuesta si se verifica el hecho material de la apuesta, determinado de esta manera en el artículo 2166, así como establece que en relación a personas que no poseen la libre administración de sus bienes, como en este caso los menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre los padres, tutores o curadores, está de acuerdo a lo establecido en el artículo 2168 del Código Civil. En relación al contrato de juego y apuestas, a continuación se presenta el reglamento existente en el anverso de los boletos de Lotería Nacional, que contienen las siguientes consideraciones. Algo sumamente pragmático. Cuando nosotros adquirimos un boleto de lotería, en cualquiera de las diferentes presentaciones que tenemos acá en el Ecuador, en el anverso del boleto nosotros podemos ver una serie, no solamente el listado de la descripción de los premios, sino también otras características, una serie de reglamentaciones en las cuales se establecen las condiciones de pago, se establece algunas prohibiciones en cuanto al manejo de cada uno de los procesos de boletaje. De esta manera nosotros podemos ver aquí, tomado de la página de Lotería Nacional, lo que contiene el boleto en la parte inversa. Prácticamente e indistintamente nosotros estamos el momento de adquirir un boleto de lotería, estamos adquiriendo también un contrato de juego, un contrato de azar, lo cual está contenido de la siguiente manera. Dice: este boleto es el único comprobante para el pago previa a la presentación de la cédula de ciudadanía, si tiene indicaciones de haber sido pagado, mutilado, roto o deteriorado de forma que comprometa la integridad de su texto, no tendrá valor alguno. La siguiente consideración dice: en el presente juego se sortearán 10 suertes y un sueldo mensual.
está estipulando qué es lo que van a hacer. Los premios se pagarán de acuerdo con el boletín oficial y el acta respectiva, únicos comprobantes que hacen fe y que no pueden ser reemplazados. El boletín oficial se publicará al siguiente día del sorteo. Los pagos se efectuarán los días hábiles de 8 a 17 horas ininterrumpidamente y otras características, formalidades en el cual el adquiriente del boleto debe, obviamente, también leer. En este caso también se está estipulando dónde se encuentra el domicilio el domicilio principal, en este caso que es de una compañía, es una empresa que es en la ciudad de Guayaquil. Tenemos estipulado aquí en la avenida Juan Tancamarengo, 105 y Justino Cornejo para el pago de los premios de hasta $2,002 americanos. Pueden acercarse, dice, a los puntos de la suerte autorizados a nivel nacional. Cuando sean premios superiores, pueden acercarse a la principal que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Los premios se pagarán con el 14% de descuento, es un reglamento que ellos han establecido, siendo copartícipes, obviamente tienen ellos que sustentar, justificar el por qué se cobra este porcentaje. En este caso, los beneficiarios son el Benemérito Cuerpo de Bomberos y varias instituciones de beneficencia. La ley de Montepío de los Bomberos y sus ramas. Este impuesto lo deducirá la oficina de lotería al verificar el pago de él mismo. Los términos y aproximaciones de la primera no tienen descuento. La caducidad de los premios en efectivo es de 3 meses a partir de su sorteo. Y cabe indicar aquí, tenemos, de acuerdo a lo que estipula el Código Civil, igual, los juegos de azar están prohibidos para menores de 18 años de edad. Aquí tenemos ya una prohibición en cuanto a la utilización a la efectivización de estos juegos. Son nulos los boletos adulterados, mutilados, destruidos, ilegibles o defectuosos en caso de tratarse de un defecto defecto o de producción, calificado así exclusivamente y sin lugar a ulterior reclamo por la Lotería Nacional, se procederá al reembolso del boleto o su defecto a la devolución del valor y así otras consideraciones adicionales que tienen en el anverso de los boletos. Esas son las consideraciones principales en cuanto a los contratos, en este caso al contrato de sociedades que hemos visto, que ya hemos explicado, la renta vitalicia, cuáles son las características, obviamente sustentados jurídicamente, y también de los contratos del juego y de las apuestas. Señoras y señores, ha sido un gusto. Será hasta otra oportunidad.